separadito. Bien, a ver, la idea es repasar un poquito. Si se acuerdan, me quedo acá. La clase pasada vimos lo que era la clase Object, ¿sí? Entonces, cuando hicimos la clase Object, dijimos, bueno, todo objeto de nuestro sistema hereda de Object, ¿sí? Entonces, ¿por qué está bueno esto? Porque todo lo que yo tenga en Object, todos los objetos lo van a tener. En nuestro caso puntual nos interesaba el equals y el toString. Y el toString le permitía concatenar string y tenía un montón de ventajas. Ahora, la otra ventaja que tiene es que todo lo que yo haga para Object, si yo hago algo que agregue objetos, borre objetos o lo que sea, va a funcionar para cualquier clase que hagamos. Es decir, llevado al llano, si ustedes hacen un arreglo de Object, automáticamente pueden guardar cualquier clase que ustedes quieran crear en ese arreglo. ¿Me siguen? Acá estoy buscando acá. Tienen que acá vamos a cerrar todo esto. Si yo hago por acá, los 4, bueno. Si yo, este no me dice. Acá, pide new proyecto. Ahí. Si nosotros hacemos acá, en nuestro sistema, vamos a poner una clase, no sé. Vamos a hacer que podemos hacer una clase colección, vamos a llamarlo. Que ahora la vamos a hacer a propósito. Si en esta colección yo declaro object arreglo, elementos, ¿qué puedo guardar en ese arreglo? ¿Qué les parece que podemos guardar en eso? Yo hice unas pruebas el cuatrimestre pasado porque no me acuerdo cómo me topé con ese object y podía guardar cualquier cosa. Cualquier cosa. Básicamente. Es un objeto. ¿Sí? Claro. Todo es un objeto, parece una canción. Pero podía guardar también variables de las primitivas, enteros. Sí. Las primitivas tienen una trampita Java que ustedes no lo llegan a ver, que las primitivas te las transforma a objetos Java para que las puedas guardar. Ahora lo vamos a ver un poquito cómo lo hace, pero te lo esconde. La realidad es que puede guardar cualquier objeto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros dijimos que estaba el polimorfismo. Lo de un lado, del lado izquierdo de la igualdad, el tipo de esa variable tiene que ser, el de la derecha tiene que ser de eso. Como cualquier cosa es un object, en un arreglo de object puedo guardar cualquier cosa. Puedo guardar una silla, una persona, una mesa, un empleado, un producto refrigerado. Puedo guardar cualquier cosa. ¿Se entiende hasta ahí? Es como crear un tipo object. No me agrega mucho, no estoy diciendo mucho milagro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, bueno, el título me mata la pregunta. ¿Qué problema tiene el arreglo en sí? Ya en el título le estoy diciendo lo que quiero que responda. Y el límite, claramente. Claramente, o sea, ¿qué pasa? A medida que ustedes fueron agregando, y no pueden, si lo declaran de 100, y no lo pueden agregar 120 elementos, no le pueden tener 14, no pueden tener mucho más. ¿Sí? Pues esperen que no llegué a agregarlo. Ahí llegué, ahí lo agregué a Andrés. Si yo declaro un arreglo de 20, 30 lugares, no puedo hacerlo mucho más. Entonces, ¿qué estaría bueno tener? Estaría buenísimo tener algo tipo arreglo, donde yo pueda guardar elementos, pero que vaya creciendo en tamaño. ¿Se entiende la idea? Que nunca me quede sin elementos. ¿Se entiende esa idea básica? Sí, sí. Bien. En nuestro sistema, vengo por acá, eso es una clase. Entonces, en vez de tener el arreglo, voy a crear una clase colección. Esa clase colección adentro tiene que guardar los elementos. Pero desde afuera, yo le voy a poner métodos que permitan que el que usa la colección agregue elementos y los saque. Entonces, ¿qué sería fácil? Un agregar. Public void agregar elemento. Como esta colección puede guardar cualquier cosa, el elemento que voy a agregar, ¿de qué tipo va a ser? ¿De tipo object? Object. Elemento. Este sería nuestro método que queremos hacer. Ahora vemos cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué otro método tendría que tener esta colección? Si yo guardo muchas cosas, ¿qué quiero hacer también? Un método para quitar.
Para quitar, pero más fácil. Antes de quitar, ¿qué quiero hacer? El arreglo. Yo guardo y pido. Buscar. ¿Sí? Saber si O está. sea, un Entonces, get, vamos a ir. ¿no? Puedo decir un get, object, obtener o get elemento. ¿Y qué le voy a dar? Un int, la posición. Y tengo que hacer eso. ¿Sí? Piensen que la idea es la siguiente. Yo voy a hacer una cáscara, que es una colección, que esa cáscara de colección va a poder guardar elementos y sacar. Pero va a ser sin límites. Le voy a ir agregando, agregando, agregando hasta que me quede sin límites. Entonces, cuando yo voy a crear mi colección, lo que primero que tenemos que hacer es el constructor. Public colección. Bien, voy a hacer el constructor. ¿Qué tengo que crear cuando hago el constructor? Sí o sí. Acuérdense que el constructor inicializa nuestra clase. Cuando inicializamos esta clase colección, ¿qué deberíamos inicializar? El Elementos. object de, no sé cómo decirlo, arreglo. El arreglo de elementos, sí. Entonces, ¿qué digo? Elemento se vuelve new object of, ajá, de, vamos a ponerle que tenga 100 elementos. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Y qué otra cosa me falta? ¿Cuántos elementos tengo cuando yo lo creé? ¿100 o 0? 0. 0, porque no agregué ninguno. Entonces me faltaría tener un int contador que me diga que tengo 0 elementos. Porque todavía no agregué nada. ¿Se entiende la idea? ¿Esto a qué me lleva ahora? Cuando yo agrego un objeto, este elemento que voy a agregar, ¿en qué posición del arreglo hay que agregarla? ¿En la primera o no? En la primera, en la 0, como dice Andrés. La 0. Entonces yo digo, bueno, vamos a suponer elementos. ¿Obligatoriamente en la 0 o se puede decidir dónde agregarlo? En realidad, hasta acá decimos que lo agrega. Como es sin límite, lo va a agregar. Después vamos a agregarle métodos que, como te dice Mauro. Entonces yo digo en la 0. Se vuelve elemento. Ahora, si yo ya tenía un elemento en la 0, ¿lo tengo que agregar en la 0? No, porque lo Tienes estoy que pisando agregarle acá. uno. En la 1. ¿Y cómo sé que tenía un elemento? Porque es distinto de null. ¿Es distinto de null? Sí, pero porque lo creé al objeto. ¿Pero cuántos elementos tenía? Por el contador, ahí como es Alejandro. Yo digo, lo agrego en el contador. El contador, cuando es 0, lo agrego en el 0. ¿Y qué hago después de agregarlo en el contador? De eso más uno. Contador, más. Y listo. Con eso me va a ir creyendo. Ah, funciona, funciona. ¿Hasta cuándo me va a funcionar? Hasta que llegues al límite. Hasta que llegue al límite. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego al límite, si contador es igual a elementos.len, que me decía el límite del arreglo, ¿qué pasó? Llegué al límite. Como yo soy una clase, ¿qué tendría que hacer? Yo dije que no voy a tener límites desde afuera. Entonces me tendrían que poder seguir agregando. ¿Qué vamos a hacer? Agrego, creo un arreglo más grande, copio todos los elementos de ese arreglo más grande, como vimos en programación 1, y digo qué elementos apunte a ese arreglo más grande. ¿Me siguieron? Más o menos. Me perdí un poco, perdón. No, por eso les pregunto. Yo les pregunto para que me digan, me perdí, lo hacemos vuelta. ¿Yo qué tengo? O después me lo en otro lado. Yo voy a tener, por ejemplo, un arreglo con, vamos a hacer, no lo voy a hacer de 100, vamos a suponer que tenía 2, 3, 5 elementos. Agregué uno, vamos a poner que puse, agregué uno, agregué 2, agregué 3, agregué 4 y agregué 5. Como son objetos, en realidad la primera posición apunta a este, la segunda está acá, es como que fueran globitos, ¿no? Ahora, cuando llegué en el último, ¿qué pasó? Se me llenó el arreglo. Si yo quisiera agregar uno más, contador me dice 5. Me lo va a agregar en algo que no existe. Entonces, ¿qué es la idea?
creo un arreglo más grande, mucho más grande, así me ahorro tiempo. Que tenga al menos 5, ¿no? 4, 5, 6, 7, todo. Quedó medio desparejo el tamaño y la proporción. Lo creo con un montón de elementos. ¿Qué digo? Que el primero apunte al primero del otro. Que el segundo apunte al segundo. El tercero al tercero. El cuarto al cuarto. Y el quinto al quinto. Y a partir de acá, si yo tenía que elementos apuntaba era este arreglo, ¿qué voy a decir? No, ahora apunta al de abajo. Ahora elementos, en vez de ser esto, lo tacho y digo elementos, apunta a él. ¿Se entiende hasta ahí? Es un corrimiento que tenemos que hacer. Hay Sí, que ahí lo hacerlo. entendí mucho mejor. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué significa eso en código? Significa auxiliar un arreglo de objetos. Arreglo, dije. ¿Está? Auxiliar se vuelve new object. ¿Y de cuánto creo este arreglo? ¿Lo creo de contador más 1, de contador más 2, contador más 10? ¿Qué les parece? Si lo creo de 200, piensen que cuando llegue a 200 lo voy a crear de vuelta de 200. Tiene que ser algo que vaya creciendo siempre. El truco es decir contador por 2. ¿Por qué contador por 2? Porque la primera vez era de 100, la segunda va a ser de 200. La tercera vez que venga va a ser 400. Y así 800, 1600. Va a ir creciendo siempre. ¿Se entiende esa idea? Creé el arreglo nuevo, no hice nada todavía. Ahora hago un for, int i igual a 0, i menor que contador, y más. Y ahora agarramos y decimos, bueno, aux sub i se vuelve elementos sub i. Y a partir de ese momento, aux apunta a lo mismo. Apunta a lo mismo. Salgo y digo, elementos ahora se vuelve aux. Y en ese momento pisé el arreglo de elementos con el de aux. ¿Y qué va a pasar? La próxima vez que venga, elementos tiene un largo de 200, con lo cual va a seguir agregando. Y si entra de vuelta, 400 y 600. ¿Se entiende la trampita que hicimos? El usuario no lo sabe desde afuera, nunca sabe que nosotros duplicamos. Es como que salí con una bolsa del mercado, si me queda más chiquita, agarro una bolsa más grande, paso toda esa bolsa más grande y sigo con la bolsa más grande. Si compro más cosas, se me llena, agarro una bolsa más grande y sigo caminando. Y acá lo bueno que tenemos es que no tenemos que cargar la bolsa, lo hace todo directamente Java por nosotros. ¿Sí? Cualquier cosa díganme en el chat, a veces estoy mirando ahí el chat, sí, perfecto. A veces se me queda chiquito el chat. ¿Estamos acá con esto? Ahí hicimos el add. Cuando me piden el int, la posición, ¿qué se tiene que cumplir para poder devolver un objeto? Voy a controlar algo. Yo voy a poder devolver algo siempre que posición sea mayor o igual que 0. Dale, la verdad no. Interrumpime, sin miedo, no hace falta. No, era para avisarte que habían puesto algo en el chat, me parece. En realidad, el arreglo tenía Andrés. Perfecto, gracias, Lorena. El arreglo tenía límites, no Java. Después no vamos a usar esta clase y vamos a eliminar y no vamos a usar nunca más arreglos. Esa es la idea. Pero la idea es entender por qué no usamos arreglos. No es que Java tiene soluciones mágicas. Java hace esta clase que estamos haciendo. Acá decimos que posición es mayor o igual que 0 y posición tiene que ser menor que ¿quién? Que contador. Si eso se cumple, ¿qué devuelvo? Return elemento sub posición. Porque yo sé que no me va a dar error. Hay algo ahí guardado. Si no, acá viene el problema, tengo que devolver algo. Que no pueda devolver objetos, ¿qué significa? Devuelvo null.
Y acá lo tengo el return null. Return null. ¿Se entiende hasta ahí? Ahí hicimos el agregar y el sacar. Vamos a hacer un ejemplo para que vean. Ejemplo, una clase ejemplo. Y le voy a agregar un main para que vean qué puedo hacer ahora. Yo ahora puedo crear una colección. CC se vuelve new colección. Creo la colección y ahora yo puedo decir for int i igual a 0 y menor que 2000 y más. Y vamos a agregar a esa colección objetos. Y vamos a hacer cc.agregar elemento. Vamos a agregar un string hola, objeto. Y vamos a concatenarle el i. Así vemos el número que es, más el i. ¿Sí? Y voy a agregar 2000 elementos. Si esto funciona, no debería romperse nada. ¿Se entiende la idea? Creo la colección, creo un arreglo de 100 y le voy a agregar 2000 elementos. Debería funcionar. Vamos a probarlo. No hizo nada, con lo cual funciona. Ahora vamos a hacer, vamos a imprimir sysout. Vamos a imprimir cc.get elemento en la posición, ¿qué posición quieren? 385. Y eso me va a devolver un objeto que va a ser el, no sé, objeto no sé cuánto. 385. Si le pido el de la 1300, también va a ser otro objeto. Si le pido el de la posición 0, me lo va a devolver. Si le pido el de la posición 2000, 2001, para romperla, no, me va a devolver null. Me devuelve null. No se rompe porque controlamos el tamaño y me devuelve null. ¿Está perfecto hasta acá? Este es el poder, ya puedo grabar sin límites. Y ahora puedo empezar a hacer cosas que por ahí me dijeron. ¿Qué otra cosa decían? Buscar un elemento. Entonces yo podría decir ahora, public boolean, public int, vamos a decir, posición elemento. ¿Qué me van a dar? Un object. Buscado. El elemento buscado. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo adentro de la clase, el 2000 también va a devolver null. Ahí lo llegué a ver. Porque como hicimos hasta 2000, el 2000 no se agregó. Puse 2001 para que sea evidente. A ver, me quedó así un error. El 2000 me devuelve null. ¿Qué vamos a hacer para saber la posición del elemento? Tendríamos que hacer un for int i igual a 0 y menor que contador y más. Y acá voy a preguntar, bueno, tengo el elemento que busco, tengo el de la posición, object, elemento en la posición se vuelve elementos sub i. Fíjense que siempre me manejo con contador ahora, no con el tamaño de arreglo. Y digo, si L posición punto es igual ¿a quién? Al buscado. ¿Qué encontré? En i tengo la posición que yo quería. Entonces digo return i. Y devuelvo esa posición. Fíjense que estoy cortando el for, algo que les prohibían en programación 1. Si alguien tiene que retirar el final de programación 1, eso está mal. ¿Sí? Acá lo cortamos. Ahora, si salí del for, ¿qué significa salir del for? Que encontraste la posición correcta, o sea, el objeto. Si salí del for, si estoy parado en esa línea donde está el cursor, ¿qué significa? Que nunca cortó el for. Si nunca cortó el for, significa que el i llegó hasta contador y no estaba el objeto. ¿Se entiende? O sea, yo pensé que preguntabas qué pasaba cuando cortaba en el if. Ah, sí, cuando corto está la posición, eso perfecto ahí. Eso está Ah, ok. bárbaro. Ahora, cuando yo salí del for, acá estoy parado en esta línea de código, significa que no lo encontré nunca el objeto. Entonces voy a decir, return, no puedo devolver null. Fíjense que me da error. ¿Por qué? Porque es un predefinido, es un entero. Devuelvo -1.
¿Por qué? Porque es una posición ilegal. Entonces acá nosotros agregamos y podríamos preguntar, por ejemplo, en vez de get elemento, podríamos pedir la posición tc punto, como dijimos, buscar elemento, no, encontrar get elemento en posición del elemento, y acá le digo objeto, hago un espacio, no sé, pongo el 32, y me va a imprimir la posición de ese objeto, si todo funciona bien. Me dice -1, ¿por qué no lo encontró? Objeto, y acá le agregué una C, por eso no lo encontró. Ahora, me dice la 32, si le pongo el 132, obviamente va a decir la posición 132. ¿Se entiende? Si le pongo el 3000, ya lo probé, como no está, me devuelve -1. Sí, en programación 1, Andrés, usan while. Corta el while y guardas posición. ¿Sí? Acá es el for, como el for me permite cortarlo, lo hago así. Pero si no, hacemos un while y guardás en la posición que lo encontraste y cortás el while para salir. ¿Se entendió en la posición? Ahora, ¿qué podría hacer yo? Ahora, teniendo esa posición, yo podría hacer un método public boolean está elemento de un object o uno. ¿Cómo sé si está el elemento? Si lo encuentra, quiere decir que está. Entonces, si this punto está elemento, este no sería esta, sería, ¿cómo lo llamamos? Encontrar, no, posición del elemento, ¿cómo lo hemos llamado? ¿No era buscar o algo Posición así? del elemento de O1 es distinto de -1, ¿qué significa? Si no me devolvió -1, que lo encontró, que está, return true. Si no, ¿qué significa? Si es -1, significa que no estaba, falso. Fíjense cómo puedo usar el método que yo tenía para hacer un booleano que me diga si está o no el elemento. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Ahora vamos con el método difícil. Public void borrar. Para borrar el elemento, vamos con el más fácil, in posición. Voy a borrar el elemento de una posición. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero que nada, un if controlando que posición sea mayor o igual que 0. Y posición sea menor que quién, que contador. ¿Estamos ahí? Ahora, solamente lo puedo ¿Por borrar qué si ocurre contador? eso. ¿Cómo? ¿Qué ¿Por qué menor contador? que contador? Porque contador me dice que tengo 2000 elementos, es decir, que están del 0 hasta 1999. No puedo borrar el 2000, el 3000, el 2001. Puede ser que mi arreglo tenga capacidad 100. ¿Entiendes? O sea El que otro ahí está está usado. guardado el valor del límite, ¿no? Exacto. En contador me está guardando el límite real de mi colección. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Ahora voy a agarrar y voy a decir, bueno, che, voy a borrarlo. ¿Qué hago? Un for int y igual a la posición, en vez de empezarlo en 0, y menor que contador, y más. Y como esto se cumple, yo voy a decir elementos sub y se vuelve elementos sub i más 1. Pero ¿qué les pasaba cuando hacían i más 1? Hacían esto, esto seguro lo hicieron un montón de veces. Que queda uno repetido. Me puedo pasar un poquito. Entonces voy a decirle que sea menor que contador menos 1. ¿Sí? Porque si no, yo por ahí agarro el del 2000, le pongo el del 2001 y por ahí el 2001 no existe. O sea, les tiene que haber pasado alguna vez cuando hacían corrimientos.
Corrimiento a la izquierda es ese o no. Exacto, un corrimiento izquierdo estoy haciendo nada más. Eh, Pero ¿qué pasa? Estoy pisando el elemento que borré. El de la posición, le pongo el que estaba al lado y corrí todo el bloque a la izquierda, un corrimiento izquierda. Siempre está, todo eso que hicieron está escondido. ¿Y qué pasa si yo ya borré el elemento? ¿Cuántos elementos tengo ahora? Uno menos. Le resto uno. Ya hice el borrar el elemento por posición. ¿Lo probamos? Simplemente borrar. Vamos a decir cc punto borrar elemento. ¿En qué posición quieren borrar? La 1425. 1425. La borramos. Ahora, si yo pido get elemento en 1425, ¿cuál me va a devolver ahora? Vamos a pedirlo acá, 1425 antes, y vamos a pedirlo después. ¿Sí? Para verlo. En esa posición estaba el objeto 1425, después de borrarlo quedó el 1426, porque lo fui corriendo todo, ¿sí? Ahí, perfecto Alejandro que lo tiró ahí. Si acá hubiéramos borrado varias veces ese elemento, borré siempre en la misma posición, pero siempre se me fue corriendo, siempre habría otro. Voy a tener el 1429, porque lo fui borrando en todos los lugares. ¿Se entendió? Más o menos, como empiezo a hacer una colección genérica, que es casi un arreglo, pero ya me hace el corrimiento izquierda, no lo tengo que hacer nunca más yo ahora, porque ya me lo hace el arreglo. Esta colección ya me lo hace. Empiezo a hacer método. ¿Qué otro método le podríamos agregar? Y el borrar, pero en vez de darle el elemento, ¿qué estaría bueno darle? ¿El objeto? El objeto. Entonces digo, bueno, le doy el objeto. ¿Y qué hago? Y digo un int posición, usamos nuestros mismos métodos, dis. Posición del elemento de O1, dame la posición, y después le digo dis.borrar elemento, pero le paso la posición. Si me devolvió -1, no hace nada porque no entra al if. Si me devolvió otro valor, lo va a borrar y va a hacer el corrimiento. ¿Se entiende lo chanta de empezar a usar todos los mismos métodos que ya tenemos? Es re fácil una vez que lo empezamos a hacer. Uso lo mismo que ya hice, ya lo uso para hacer yo mismo los métodos. Lo pido, me dice el 32. Una vez que lo encontré, voy a borrar. Y fíjense que si lo llevan a lo que hacían en programación 1, es este for del corrimiento y este for para encontrar la posición al principio. Que hacían un for, encontraban la posición y con ese valor hacían el corrimiento para poder borrarlo. ¿Sí? A mí, Luis, a Y mí si el objeto está justo repetido, borramos solamente la primera. Es buena, Andrés. Solamente la primera borramos. Si está varias veces, lo borramos una sola. Sí, Mauro. a mí justo en ese método de posición elemento, no me quedó muy claro por qué declaraste otro objeto dentro del for. No declaré, lo pedí. ¿Sí? Yo acá podría haber hecho, si querés, en vez de declararlo, podría haber hecho esto. Y hubieran dado igual. Elemento subí en la posición es igual al buscado. ¿Ahí queda más Ok. claro, Mauro? Sí, ahí. Yo soy de poner siempre paso a paso para que quede dibujadito. Ahora vamos a hacer un devolver todo, un borrar todo, ya que Andrés quiere borrar todos. ¿Se entiende? Si este funciona, vamos a venir acá. Bueno, hicimos este borrar lo hicimos. Vamos a llevar este, porque si no después nos desaparecen todo y perdemos, pero vamos a decir cc.borrar elemento y le vamos a poner objeto 1425, que borre el objeto que estaba en la posición 1425. ¿Sí? Y después le pedimos el de esa posición. Si esto funcionó bien, en esa posición desapareció y está el 1426. ¿Sí? Si la segunda vez le pido borrar de vuelta eso, a diferencia de otro, como no existe, no se rompe
y sigue estando en 1426. ¿Estamos hasta ahí? No tenemos objetos repetidos, pero lo podemos hacer. Si quiero borrar todo, ¿cómo sería? Y tengo que agregar un método, public void borrar todos elementos, objeto, object o1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que es un solo borrar o serían muchos los borrar que yo voy a tener? Y ahí, Y tendría que borrar muchas veces. todavía me queda la podemos lógica de decir? programación 1, pero digo, o sea, empezás a borrar a partir de la posición 1 y vas decrementando el contador. Claro, entonces lo que Controlás podemos de no hacer según la pasarte el cantidad de elementos contador. que tenga. ¿Qué decimos? In dis.encontrar, ¿en dónde estaba? Disposición, le pido la posición del elemento 1, perfecto. Y ahora en vez de borrarlo, mientras posición sea distinto de -1, ¿qué hago? Lo borro, dis.borrar elemento en la posición post, y después actualizo post con qué? Se vuelve disposición de elemento. Entonces, si lo encuentra de vuelta, me va a decir la posición 3, me va a decir la posición 4, en la 5, en la 6. ¿Qué va a pasar? Lo va a borrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que no lo encuentre más. Como yo sé que cuando no lo encuentra más me devuelve -1, sale del while y termina el borrar todos. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Ahora lo vamos a probar para ver si funciona. Nos faltó hacer para ver public int tamaño, que no sería otra cosa que devolver return contador. Este no lo hicimos y es útil ahora que lo vamos a usar. ¿Qué voy a hacer en el ejemplo? Voy a agregar, pero no le voy a sumar el i. ¿Estamos hasta ahí? No le sumo el i. Entonces, ¿qué va a haber? La palabra objeto con un espacio 2000 veces. Borré una, entonces lo que yo puedo decir acá, esto no lo borra, podríamos imprimir so acá cc.tamaño. Me va a devolver 2000 si no estamos mal. Objeto 2000. Si yo borro cc.borrar elemento objeto con un espacio en blanco y después imprimo el tamaño, ¿qué me va a decir? ¿Borra todos o borra solo uno? ¿Borra todo? No, porque llamé borrar elemento. Borrar elemento borraba uno solo. ¿Sí? Entonces borra el primero. Entonces borra y me quedan 1999. Si yo llamo a borrar todos los elementos, ahí sí va a borrar todos. Y me va a decir que el tamaño después es 0. Yo ahora, como usuario de la colección, tengo el poder de usar un método o el otro, borra todos, borra uno, hace corrimiento, lleva para arriba, para abajo, no me importa, lo hace todo por mí, la clase esta. ¿Se entiende lo idea y lo linda de esta clase de colección? Perfecto. ¿Sí? Si implementáramos el toString, va a haber un toString en la clase de colección que me muestre todos los elementos. Y así empezamos a tener un montón de métodos. Bueno, eso en Java ya existe. ¿Sí? En Java ya existe porque dijeron, no podemos estar siempre con arreglos repitiendo todo el código. Y crearon, muchos hay, pero el que vamos a usar nosotros se llama ArrayList. Se importa de java.util y acá podemos decir que qué tipos de objetos vamos a grabar. Si nosotros no ponemos nada, elementos igual new array list, fíjense que es parecido, no le digo nada, lo estoy creando de objetos, puedo guardar cualquier cosa. Entonces yo podría decir lo mismo que tenemos acá, por int 2000 agregar a este elementos, pero en vez de agregar, ¿cómo se llama? Se llama add. ¿Sí? Si yo sé que voy a guardar string, le puedo decir
che, voy a guardar string. Entonces Java nos va a ayudar y va a controlar que lo que estemos guardando sea un string. Por ejemplo, acá yo no podría guardar CC, que es una colección. ¿Ven? Me da error. Si yo no le pongo el tipo de objeto, es cualquier cosa, ya no me da error guardar string. Me parece un warning, pero no es un error. Puedo guardar una colección o puedo guardar un string. ¿Se entendió? Eso de ahí, la diferencia entre tipar o no tipar esto. Estoy diciendo que guardo string. Me sirve porque ya sé que guardo string y Java me va a controlar para que no me equivoque, me va a ayudar. Son esas cositas que Java nos esconde. Entonces, fíjense, ahí tengo el elemento. ¿Qué puedo decir? Elementos, que es un ArrayList, punto, remove. ¿Y qué es el remove? Le doy el objeto, le doy la posición. Remove el elemento en la posición 0. ¿Ven que son parecidos a lo que hicimos nosotros? Hecho por Java, obviamente, más eficiente. Que borre el elemento, ¿qué elemento? El que dice hola. Hay un borrar. Hay un elemento, punto remove. Y acá está, todos. Remove, le puedo borrar una colección y mover el primero. Este creo que remove, la primera ocurrencia, borra. ¿Sí? Borra el último. Puedo pedir elementos.get y me da un índice. Dame el de la posición 34, por ejemplo. Podría decir por acá elementos.contains, que me dice si existe un elemento. Y eso me devuelve un booleano si el elemento está o no. Y nosotros, Ellos, perdón, dale Francisco, nosotros podemos usar esto directamente o tenemos que obviamente usar. van a usar ArrayList. La colección era simplemente para que vean que no es magia. Simplemente que alguien dijo, che, yo podría usar arreglos. Creó una clase y dijo, che, está buena esa clase. Y la agregaron y ya esa clase todo el mundo la utiliza. Ahora es más, ustedes no utilizan nunca más un arreglo. Utilizan todo con ArrayList. Y lo único que tienen que ver es qué método de ArrayList utilizan. Tiene un size, por ejemplo. O sea que para el Elementos. examen no tenemos que aprendernos y No llevar tiene que ser. memorizado. No, pero acá no importa porque para el examen, como es en papel, si usted en vez de decir size me dicen tamaño, está bien. Para mí yo entiendo que quieren obtener el tamaño del ArrayList. Igual te lo O vas a sea, aprender de memoria porque se usa siempre el ArrayList a partir de ahora. yo, No se yo usa nunca para decía arreglo. todos esos métodos que existían antes, por ejemplo, de ir estirando el arreglo y todo eso. No lo van a hacer más. Simplemente era para que ustedes supieran cómo funciona en Java. ¿Sí? Si yo entro acá, el remove, fíjense que me pide, dame el índice, lo chequea si está el tamaño, lo obtiene y hace un montón de cosas para borrarlo. Borrado rápido. O si vengo por acá, el get 34 hace algo y devuelve el data index, element data, y es un arreglo, ¿ven? Ven que es el arreglo con la posición. No es que es tampoco misterio como lo hacen, es un arreglo, pero escondido. Yo desde afuera uso ArrayList y todo lo que tenga ArrayList lo puedo usar. Y tiene un montón de elementos. Hay uno que es buenísimo, si hacemos sysout. Uy, imprimimos elementos.toString para que quede evidente. Te borra, en vez de 2000 voy a agregar 100, ¿sí? ¿Qué hace? Y vamos a poner hola más i. Más i. Te arma un arreglo, ¿ven? Todo prolijito, con todos los elementos que agregó. ¿Sí? Ahí están los 100 elementos, créanme, vamos a poner 50 o 20. Cuando hago 20 va a haber un problema, van a ver. Tiro un error. Intentaste borrar en un límite que no existía. Que da cargo del arreglo, no lo controla. ¿Sí? Vamos a borrar el 10, ahí sí. Sí, no, esto más que nada no lo tiene que saber, es solamente saber usar. Ven que borramos el elemento en la posición. No, pedimos el 10, no borré nada. Ahí están todos los elementos, hasta borré el de la posición 0. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el ArrayList? El ArrayList es genial porque no tenemos que hacer más nada después de eso. ¿Sí?
Son colecciones dinámicas, están en Java Util Array List. Hay un montón de tipos de colecciones. Cuando avancemos un poquito más en la materia, van a ver hay un montón de cosas más lindas todavía de colección. Pero la idea es esto, que agrega elementos y tengo, por ejemplo, agregar palabras y puedo preguntar, get me devuelve de la posición 0. Hace el set, ese está buenísimo también, que les va a gustar. Lo agregan 1, modifica el valor de la posición 1. Pero si ustedes le dicen add en la posición 1, Juan, agrega y hace el corrimiento. Corrimiento a derecha en vez de izquierda. El borrar elimina Robert y hace corrimiento izquierda. El tamaño me dice cuánto tamaño tiene. Y el index of me devuelve la posición de un objeto. Está todo hecho. Todo lo que hicimos recién nosotros ya lo hace la clase ArrayList. Y la idea de la clase ArrayList es simplificarnos todo ese trabajo. ¿Estamos hasta acá más o menos? ¿Sí? Bueno, acá está un for. ¿Cómo va a ser un for? También para usarlo. Y el que por ahí mencionó Mauro así de pasada, también se los agrego. Una de las cosas que pueden hacer, ustedes pueden hacer siempre for int i igual a 0. Acá. Este es el típico for. I menor que elementos.size y más. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Agarramos el primero, string ss se vuelve elementos.get, el de la posición i, agarro ese elemento y qué sé yo, ahora lo imprimimos. Este sería, este sería el típico de imprimir, imprimo el ss. ¿Sí? Imprime todos, uno abajo del otro. ¿Sí? Hola hasta el 19. Ahora, ¿qué puede hacer o qué me permite hacer Java? Si yo ya sé que guardo string, tengo un for que dice, que es el for each, por cada string ss que está en elementos, y eso que estoy haciendo acá son estas dos líneas juntas. Voy a recorrer todos los elementos y los va a guardar, cada elemento me lo va a guardar en ese. Me agarra primero el 0, el 1, el 2, el 3. Entonces me ahorra un poquito de código y lo imprimo. ¿Sí? Vamos a poner acá la Suzy Show. Es otra forma de usar. ¿Sí? En vez de hacer el entero i, le digo, por cada string, le doy el nombre de la variable porque lo voy a usar. 2 puntos que estaban elementos, directamente lo guarda, ¿ven? Acá por acá está la línea, y es lo mismo que habíamos hecho antes, ¿sí? No es ninguna magia, nada raro, pero es más corto de escribir. ¿Sí? Este es el famoso for each que mencionó por ahí Mauro de pasada. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, consultas de la ArrayList? Olvídense, no utilizan nunca más arreglo con esto. Y una vez que lo empiezan a usar es genial, lo usan para todo ArrayList. Cada vez que le dicen una lista de algo es ArrayList. Claramente es genial. Es genial. Hay un detalle que está bueno, ya casi me voy sin decirlo, que por ahí Mauro lo mencionó hoy con el object. Lo lógico sería que son objetos, entonces yo no podría decir ArrayList de int. ¿Ven? Que me tira error. Vamos a hacer números. Igual no sé si me tira error. ¿Ven que me tira error? Sí, me tira un error de int. ¿Por qué? Porque el int no es un objeto. Entonces Java hace lo que se llama encapsulados o números. El int tiene un objeto que es integer, que representa un int. El doble tiene un objeto que es doble, que representa al doble pero en objeto. El char tiene un objeto que es char, con mayúscula. El boolean tiene un objeto que es el boolean, que están ahí, que no se pueden cambiar más nada. Entonces, si quieren hacer un arreglo de números, lo hacen de integer en vez de int. Y acá pueden guardar números. ¿Se entienden hasta ahí? Eso sí se puede hacer. Y lo feo, lo raro, cuando ponen números.add,
yo le tendría que dar un integer. Yo le puedo dar el 34 ahora y me lo va a guardar. Pero el 34 no es un integer. Yo acá tendría que poner new, crear un objeto integer con el valor 34, por ejemplo. Esto funciona, me dice que no lo use, porque está deprecate. ¿Sí? Pero cuando hago el 34 también me funciona. ¿Qué pasa? Y es lo que le comentaba hoy a Mauro. Java esconde automáticamente esta transformación. Crear el 34 como objeto me lo esconde. Entonces me lo hace automáticamente. Cuando yo digo int x se vuelve números.get, el de la posición 0, no me da error, ¿ven? ¿Qué hizo Java? A esto que era un integer lo transforma en un int automáticamente. ¿Sí? Hace las transformaciones del predefinido al objeto automáticamente y lo esconde para el programador. Yo tengo que saber que está porque el array list lo tengo que dar de integer, si no, no puedo crear. No puedo crearlo de un predefinido. Pero después Java hace todo por mí. Se encarga de transformar un entero en un integer. Por eso no lo veo y me es transparente. Y por eso vos, Mauro, te dejaba guardar en un arreglo de objetos un int, que es un predefinido. Porque lo transformaba automáticamente en un objeto. Sí, coerción. Claro, y o sea, cualquier cosa que le ponías. Cualquier cosa que vos le pongas lo podés estar, porque Java te lo transforma. Si no es objeto, tiene un objeto que lo representa y lo sabe transformar a los predefinidos. Es más, había hecho una Doble, matriz. char, boolean. Sí, había hecho una matriz que en una línea tenía unos boolean, en la otra línea tenía unos enteros, unos Te guardaba lo que sea y cuando imprimías te andaba bien porque te lo imprimía, andaba transformaba bien, a propósito. imprimía todo. Sí, sí, es loco porque una vez que lo sabes está buenísimo, pero al principio por ahí no te das cuenta por qué me guarda cualquier cosa. Porque me lo transforma y me lo esconde Java. Son esas cosas que hace Java para facilitarle la vida al programador. ¿Estamos más o menos acá? Sí, joya. Tiramos un par de temitas más. Hacemos los dos primero y hacemos una pausita. Así pueden recuperar, caminar una vuelta y tomar aire. Bien, la idea de ver, lo que nos queda de clase es ver, repasar lo que era la palabra dis, ver qué son los paquetes en Java, modificadores de acceso, que ahora vamos a ver qué es un modificador de acceso, pero eso es lo que vimos privado, protegido. Ahora vamos a ver qué significa. Vamos a ver el super, algún ejemplo más con el super, y bueno, y por último un atributo y método de clase que está lindo para agregarlo. Y esto nos habilita un práctico nuevo. This, ¿sí? La palabra this hace referencia a mí como objeto. Y hay una trampita cuando hace referencia a eso. ¿Qué significa? Que yo no importa en el nivel que esté en esta cáscara de cebolla que hacíamos, cuando haga this, siempre voy a venir afuera y lo voy a empezar a buscar desde afuera. ¿Se entiende esa idea? Media rebuscada. Cuando nosotros hacíamos figuras, círculo y medio círculo, podríamos decir this get area en esta clase, pero va a usar el método de acá afuera. ¿Me sigue más o menos? ¿Hacemos un ejemplo? Sí, mejor, porque te iba a preguntar si, incluso si yo estaba en una de las clases hijo, me iba a tomar un método de más arriba. Sí, hagámoslo así. Hago una clase primera. Hago una clase primera, tiene un método public int AA, un método AA que devuelve return. Ay, estoy escribiendo horrible. 0. Public int AA devuelve 0. Vamos a hacer otro método. Bebé que devuelve 0. Y voy a hacer un método. En vez de hacer esto, vamos a ponerle void imprimir. Y vamos a imprimir en pantalla. No, esto no hay que hacerlo después, pero bueno. Pero para sysout. Lo voy a imprimir. AA, dos puntos, más this.get AA, el método A, más, entre comillas, espacio, bb, dos puntos, vamos a sacar este,
más dis.bb. ¿Sí? Una clase muy chiquitita, es un objeto solo. Vamos a poner por acá en una clase principal con un main. Esta clase la llamé clase primera para arrancar. Clase primera. CP se vuelve new clase primera. No tiene atributos, no tiene nada, es fea. Pero ahora yo puedo decir cp.imprimir. ¿Sí? Y eso me va a imprimir AA0 y BB0. Sí, es fácil esa, ¿no? Con el dis. Hasta acá, esto lo tendríamos que entender. ¿Estamos con esto? Todo bien hasta acá. ¿Sí? ¿Puedo decir que estamos bien hasta acá? Ahora vamos con la clase segunda. Vamos a poner clase segunda y le voy a poner que hereda de clase primera. Hereda de clase primera y redefine public int AA y devuelve return 10. ¿Estamos ahí? ¿Qué hizo? Cambió el método de clase primera A para devolver 10. Cuando me voy a principal, voy a hacer ahora lo mismo, pero en vez de clase primera, vamos a crear una clase segunda. CS, new clase segunda. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Vamos a entender un poquito antes de avanzar ahí. Vamos a borrar esto. Cuando yo digo clase segunda, new, estoy creando esto. Un objeto que adentro tiene otro objeto. La variable CS apunta a este objeto. Este objeto es una clase segunda. Y este es una clase primera. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Más o menos esta parte debería estar bien. ¿Sí? Esto es lo que se hizo por la herencia. Cuando yo a eso le envío el mensaje imprimir, ¿qué hacía esto? Viene a buscarlo acá. ¿Está el imprimir hecho en el objeto de la clase segunda? Sí. No. En la clase segunda no. Lo busca en clase primera y lo encuentra en clase primera. Ah, me confundí. Y cuando hace clase primera, pone, y ahí está la diferencia, hace dis, y por eso es importante remarcarlo, hace dis.aa. Cuando lo hicimos en clase primera devolvía 0. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos de ahora? Como vuelve a empezar, el AA está en la clase segunda, sí, y nos devuelve 10. Entonces vamos a ver, vamos a guardar acá, en donde está este, vamos a ver sin título 1, sin título. Cuando lo hacemos en clase segunda, vamos a ver que imprime, clase segunda porque me hizo ACP, ahí está, CS, imprimir, me faltó un detalle, me hace 10. ¿Se entiende la idea? El bebé, como es 0, es decir, que hace dis.bb también hace, vuelve a empezar, pero ¿qué pasa? No está hecho en clase segunda. Entonces lo busca arriba y utiliza el de clase primera, que es 0. ¿Se entiende cómo el dis sale afuera? Sí, dale, Mauro. Claro, o sea, me quedé con el ejercicio de sueldo. Cuando en clase primera estaba el get sueldo base y en la clase de afuera era el que, bueno, y Claro, pero ahí tenías un super. sí. Ah, El super se va hacia arriba a buscarlo. Ahora vamos a ver, con el super voy a repasar ese ejercicio. no, está bien. Bueno, está bien, entonces me confundí.
Es parecido. Si hacías un imprimir en el empleado, imprimir sueldo, y decías this get sueldo, hace eso que vos decís. Sale afuera y como es un empleado por comisión, usa el sueldo de comisión. Sí, joya. El truco acá es que yo cuando hice la clase primera, no existía la clase segunda. ¿Sí? Y tenía un método que era esto que decía 0, 0. Pero este thisBB no es siempre este código. Como es this, es el del objeto. Si yo ahora hago una clase tercera, y la clase tercera hereda de clase segunda, va a pasar más o menos lo mismo. Yo podría poner acá public int bb y decir return 100. Y cuando vengo principal, hago en clase tercera, ahora me acordás que cambie los tres, clase segunda, clase tercera, CT, clase tercera, y acá creo CT. ¿Qué va a pasar? La diferencia con el diagrama nuevo es que ahora, a ver si me puedo poner por acá, yo soy tres clases, vamos a poner si me deja, vamos a venir esto por acá, lo vamos a un poquito por abajo, y vamos a venir esto se va, más o menos por acá se va, acá se va, este va a estar, este dis igual, pero no así, y yo voy a hacer una más grande, que es clase tercera. CT apunta a esta clase tercera, yo le digo imprimir, ¿y qué hace esto? ¿Está acá? No. ¿Está acá? No. Está acá. Y este dice de vuelta, por acá, uy, esta no es la que quería hacer, dice de vuelta this AA. Sí, más o menos lo mismo. Dice this AA. Cuando hace this AA, viene, lo busca en clase tercera, no lo encuentra, lo busca en segunda, lo encuentra y dice 10. Después viene y dice this bebé, lo encuentra en clase tercera porque sale de nueva, imprime 100. Entonces, si esto funciona bien, nos va a devolver 10 y 100. ¿Se entendió la idea de cómo funciona el dis y cómo se empiezan a concatenar uno tras del otro? Más o menos con esto. Es importante, parece trivial, es simple ahora con un ejemplo, porque es la forma en que yo, heredando, cambio un método y por ahí estoy cambiando el comportamiento de mi padre hacia algo totalmente distinto de lo que yo pensé. Simplemente con heredar. Y eso es parte de la extensión. Cuando hacíamos el empleado o cualquiera, si hacía algo con dis, heredando ya cambié el comportamiento del padre simplemente por heredar y cambiar un método. Y este después se lo subo también para que les quede ejemplo. Esperen que voy a grabar. Después quedan un montón de imágenes sueltas, pero bueno, grabar como. Guardar como, PNG, y este sería sin título 1. Y va el siguiente. Bien, volvemos entonces un poquito. Ese es lo principal. Siempre hay que tener en cuenta que cuando hacemos el dis, vuelve a arrancar, porque el dis habla del objeto. No importa qué objeto sea, si no importa el tipo de la variable. Otro ejemplo es, que por ahí no estaba acá, si yo lo declaro clase primera al CS, lo creo como clase segunda. O sea que el objeto sigue siendo una clase segunda. Cuando dice dis, sigue siendo clase segunda. Y ven, hace el 10B. Si hago lo mismo acá, también no cambia nada, porque el tipo del objeto es clase primera, pero el objeto
se creó como un clase tercera. ¿Sí? Es el objeto real, el creado cuando hago this. ¿Sí? Esto es el tipo del objeto. Pero el creado fue una clase tercera. ¿Sí? Esto es una forma de manejarlo un poquito más. ¿Cuándo más se usa el this? Se utiliza cuando necesito pasar algo por parámetro. Si yo como objeto me tengo que pasar a alguien, uso this. Si yo quiero imprimirme, puedo imprimir this. Y eso va a imprimir el objeto. ¿Sí? Es una forma de pasar parámetro. Otra es para identificar en los constructores, que ese fue el típico que hicimos. Para el nombre igual a nombre, decíamos this nombre, se vuelve nombre, si usamos el mismo nombre variable. Y la tercera, que era la de reusar constructores. Cuando hicimos todos esos caminitos de los constructores, es la otra forma de usar this. ¿Estamos hasta ahí? Metemos paquetes y hacemos la pausa. Paquetes no es tan complicado, es bastante simple. La idea de paquetes en Java es la forma de organizar nuestras clases. ¿Vieron que yo vengo en el Eclipse tirando todo acá suelto? ¿Qué estaría bueno? Tener ordenado, porque cuando yo le suba el código, ahora le voy a subir clase primera, clase segunda, clase tercera, colección, ejemplo y principal. Todo mezclado. Entonces Java permite hacer lo que son paquetes. New package. ¿Qué es un paquete? Voy a decir clases. No, ejemplo this. Las clases del ejemplo this. Entonces, yo a las clases, acá las voy a mover, del principal, las puedo llevar a ejemplo this y las pongo adentro de un paquete, se llama. Es una forma de organizar. Y por acá voy a crear un paquete que sea colecciones. ¿Sí? Creo un paquete de colecciones y el ejemplo de colecciones las muevo acá. Entonces, fíjense que queda más ordenadito el código, porque está organizado. ¿Qué hizo? Cada clase, ahora, en la primera línea tiene que decir a qué paquete pertenece. Por ejemplo, la clase primera pertenece al paquete this, ejemplo this. La clase segunda, ejemplo this. La clase tercera, ejemplo this. La clase primera, ejemplo this. La clase ejemplo pertenece al paquete colecciones. La clase colección pertenece al paquete colecciones. ¿Me siguen con eso? Esa es la diferencia que ahora figura el package y cómo se crean. Ahora, si yo quiero en principal que pertenecía al paquete, en este main, crear una colección, se vuelve new colección, como habíamos hecho antes, no la reconoce. ¿Por qué no la reconoce? Porque están en distintos paquetes. ¿Sí? Los paquetes, en realidad, si nosotros mostramos, no son otra cosa que directorios. Acá les traigo por acá. ¿Ven? Ahora mi código fuente tiene dos directorios. El source, el código fuente tiene un directorio. Colecciones, que están todas de ese paquete, y ejemplo this, que están todas las clases de ese paquete. No son otra cosa que directorios. La clase conoce solamente las clases que están en el mismo directorio. Por eso, cualquiera de estas va a conocer a estas y cualquiera de acá va a conocer a las que están acá. Pero como están en distintos directorios, no se conocen. Y para poder conocerlas, tenemos que hacer los import. Import, en este caso el paquete sería colecciones, punto, la clase colección. Ahí la traigo, la importo y digo, voy a usar esta clase acá. Y ahí a partir de ese momento la puedo usar, ¿sí? Que es parecido a lo que hicimos cuando usamos ArrayList. Hicimos un import, pero ¿de quién? De Java útil ArrayList. Trajimos esa clase que está en el paquete útil, que está en el paquete Java. Hay dos paquetes. Si miramos, arriba del todo, pertenece esa clase al paquete java.util. ¿Sí? La forma de concatenar paquetes con punto. Y entonces tengo carpetas adentro de carpetas. ¿Se entiende más o menos la idea del paquete? No es muy complicada, pero hay que tenerla en cuenta a la hora de usar, ¿sí? Se escriben siempre en minúsculas por convención. Si alguien iba a decir algo, ¿no? Sí. La diferencia entre un paquete y una carpeta solo sería que lo puedo usar en código, ¿o no? Claro, si vos no lo... Si yo tiro, por ejemplo, mirá, vengo acá y creo una clase. Voy a crear acá un archivo.
nuevo documento de texto y creo persona.java. Es horrible esto que voy a hacer. Y acá lo voy a abrir, no con el, como verán, programa con el Notepad también. Con el Notepad lo abro, vengo por acá, y digo public class persona, como para que haya algo. Y la cierro la clase, ¿sí? Una clase persona vacía, que no sé nada. Cuando yo me vengo al Eclipse y le pongo actualizar, me aparece la clase persona, pero ves que ahí me da un error. ¿Por qué? Porque está dentro del directorio, pero me olvidé de poner package colecciones. ¿Sí? No alcanza con ponerla en el directorio. Tengo que decir que es un paquete. Y si yo hago, ahora sí, cuando grabo me va, adentro de colecciones le agrego new package, puedo crear colecciones.personas. Y ahí muevo la clase persona. Ahí Java lo acomoda automáticamente, le dice pertenece al paquete personas, lo hace por acá. Y si venimos al código, creó el directorio y adentro del directorio está la clase persona. Obviamente, la clase persona no conoce la clase colección, ni la clase ejemplo va a conocer a la clase persona, porque están en distintos paquetes, distintos directorios, hay que hacer import. Ejemplo, quiere crear una persona, vamos a poner por acá. No existe la clase, ¿ves? ¿Por qué? Porque para poder usarla, si está en distintos paquetes, sí o sí tengo que venir y decir import colecciones personas. Y ahí me estoy trayendo la clase para poder trabajarla acá. Y ahí sí la conozco. ¿Se entiende? Es una forma de tener organizado nuestro código en carpetas y para poder usarla me la tengo que importar aunque sea de mi mismo proyecto. Lo tengo que traer y decir voy a usar esta. ¿Qué tiene bueno esto? Que yo podría tener dos clases personas ahora en mi mismo código. El VPN me está repitiendo acá que le dice. Acá me faltó igual. ¿Sí? Yo puedo tener en mi mismo código dos clases persona. Ahora, podría crear acá una clase persona. ¿Y cuál es la diferencia? Que son en distintos paquetes. ¿Sí? Este está en ejemplo dis y este está en colecciones personas. Como yo digo qué clase quiero usar, yo podría en vez de usar esta decir, no, voy a usar en vez de colecciones la clase que está en ejemplo dis.person. Y ahí uso esa clase. Yo estoy diciendo cuál de las clases personas es la que quiero usar. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, ahí lo entendí. Son directorios, pero con un plus extra. Un directorio que hay que decir que estoy en el directorio y hay que decir también cuando lo quiero trabajar y me lo quiero importar, me lo quiero traer para poder usarlo. ¿Qué más me queda de paquetes? No, un punto se utilizan para hacer muchos, se agrega esto, el package me dice dónde pertenece, es decir, que acá puedo leer, así que está en el directorio TP3 ejercicio 1. TP3 ejercicio 1, cuando hacíamos los import, para poder traerlos, import Java útil vector, TP3 ejercicio 2, punto electrodoméstico, está trayendo esa clase. Import, cuando pongo un asterisco, vieron que ahí me completaba con asterisco a veces, quiere decir que se trae todas las clases disponibles de ese paquete. Todas las clases del directorio las conozco. Y es útil a veces cuando voy a usar muchas. ¿Está más o menos hasta acá? Sí, ¿Sí? todo bien. Hacemos una pausita, unos 15 minutos. Bueno, haberlo sabido para no poner el utils que nos habían dado para leer los ingresos por teclado. Yo lo tenía en todos los paquetes. Porque Claro, bueno. usaba Después Eclipse sí. y Pero tenía. bueno, esa a medida que lo vas usando vas agregando. Este está bueno cuando empezás a organizar tu código, que se que haces un proyecto ahora que sea práctico 1 y pones un directorio por cada Claro, ejercicio. yo cuando usaba Eclipse lo tenía así, tenía práctico uno y un paquete para cada ejercicio. Claro, este es el que te trae, bueno, con el importe por llevar.
Hacemos una pausita, son -5. ¿Quieren hasta 7:10? ¿Y volvemos? Pues ya. Dale, ahí corto la grabación.